Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. El Señor me les bendiga, mis hermanos y hermanas, y todos aquellos que nos estuvieran viendo a través de esta vía. Dios Todopoderoso sea para con todos ustedes, bendiciendo sus corazones y bendiciendo sus familias. Vamos a comenzar este servicio, vamos a leer una porción en las Escrituras. Vamos a leer el Salmo 111. El Salmo 111 dice así: Alabaré a Jehová con todo mi corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su gloria, y su justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Dio mantenimiento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras anunció a su pueblo, dándole la heredad de las gentes. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados por los siglos de los siglos, hecho en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y terrible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. Aleluya. Que el Señor bendiga esta preciosa palabra. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, tú eres grande, Señor, y misericordioso en gran manera, Señor Jesús. Padre celestial, oh Dios, al estar aquí delante de ti, Señor Jesús, tú conociendo nuestros pensamientos y nuestras intenciones, Señor Jesús, conociendo, Dios, nuestro sentar y nuestro levantar. Oh Padre eterno, Señor, agradecido estamos, Señor Jesús, oh Dios, por tu grande bondad y tu misericordia, Señor. Oh Dios, en esta hora cuando te pedimos, cuando hemos de conocer estas alabanzas, Señor, para todos aquellos, Señor Jesús, que nos estuvieran viendo, Señor, a través de esta vía, Señor, Padre Celestial, que tú seas con ellos, guardándolos y bendiciéndoles, Señor, porque sabiendo que estamos viviendo en un tiempo malo, Señor Jesús, Padre Celestial, por la cual muchos de tus Padre eterno, muchos de aquellos hombres, Señor, influenciados por tu Espíritu, anunciaron estas palabras, Señor, de todas aquellas cosas que están aconteciendo en este día, Señor. Padre eterno, Señor, pero estamos agradecidos de ti, Señor, que a pesar de todas las cosas, Señor Jesús, tus ojos están atalayando sobre tu pueblo, Señor. En esta hora te ruego, Señor Jesús, que tú nos bendigas, Señor, que tú nos des la bendición del cielo, Señor Jesús, y para aquellos, Señor, que estuvieran enfermos o quebrantados, o aquellos que se pueden sentir, oh Dios, con problemas y angustias, Señor, tú seas el socorro oportuno, Señor. En esta hora te bendecimos y te glorificamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar una pequeña adoración a Dios. Este cántico es muy hermoso. Este cántico nos habla acerca de lo que es la paz y el amor del Señor. Oh, aleluya. Él es mi paz. Él ha hecho rota todas mis cadenas. Él es mi paz. Que esa sea también su paz y pueda Dios darle la paz a su corazón. Vamos a entonarlo para la gloria de Dios. Dice así. Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas.
paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi amor. Él es mi amor. Con su sangre carmesí, Él me redimió. Él es mi amor, mi redentor. Él es mi amor. Él es mi amor. Con su sangre carmesí, Él me redimió. Aleluya. Él es mi amor, mi redentor. En lo más profundo de la mar, Él sumergió mi pecar. Él es mi amor, mi Salvador. En lo más profundo de la mar, Él sumergió mi pecar. Él es mi amor, mi Salvador. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Así que cuando usted se siente triste o se siente angustiado, vaya a un lugar solo, mediten en el Señor y cante estos cánticos. Verá cómo el Señor fortalecerá su vida. Así que vamos a estar pendientes a lo que el Señor va a traer su palabra a través de los labios de nuestros hermanos. Estemos pendientes. Vamos a escucharlos. Señor le bendiga, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente a cada uno, amados hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo de Benecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, reciban bendiciones hasta que sobreabunden para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que por eso es que estamos aquí en esta hora, para llevarle esta santa y bendita palabra
de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, sabiendo que el Señor está llamando a cada uno de sus hijos que están alrededor del mundo, y ese es el propósito de Dios, llevar estas buenas nuevas de salvación a su vida. Allá en el lugar donde quiera que usted pueda estar en esta hora, amigo, le pedimos en esta hora que sea usted poniéndose cómodo, poniéndose allí al oír la voz de Dios, y está saliendo de este lugar, el cual no es mi voz, sino la voz del Señor, de nuestro Padre Celestial, el cual Él quiere llamarlo y traerlo a su regazo. Él lo que quiere es darnos bien, darnos bendiciones hasta que sobreabunde. Eso es lo que quiere el Señor darle. No quiere el mal para nadie, porque Dios no vino a perder al hombre o perder el mundo. O sea, no quiero condenarlo, lo que hizo fue salvarlo. Eso fue lo que el Señor a buscar sus hijos que están aquí perdidos en delitos y pecados, y Él quiere entonces rescatarlo, darle bendición a cada uno de ustedes. Quizás usted no conoce a Dios en su gran misericordia, pero Él sí lo conoce a usted. Él sabe cuál es su necesidad, Él sabe cuál es su pensamiento, Él sabe qué es lo que usted necesita en esta hora, y Él está dispuesto entonces a dárselo, si tan solo usted le puede creer. Así que les invito en esta preciosa tarde, el cual Dios por su gracia y misericordia nos ha concedido estar aquí nuevamente en este día, llevando esta palabra. Y traemos una palabra para su vida, el cual hemos titulado este tema que hemos trazado con la ayuda del Señor. Se llama Señales Escriturales del Tiempo. Señales Escriturales del Tiempo, el cual es el tema que vamos a desarrollar con la ayuda de nuestro Señor. Y les invito entonces a abrir allí en las Escrituras para empezar rápidamente con el tema, el cual les invito que hablen conmigo en el libro de Mateo capítulo 12, desde el versículo 38. Abrimos allí leemos unas porciones para entonces sí darle desarrollo, darle continuidad al tema al cual hemos desarrollado en esta tarde con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo que Dios es el Dios Todopoderoso. Él es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que estamos en sus manos para que Él hable y abra nuestros labios para publicar su grandeza allá alrededor del mundo donde usted pueda estar. Así que les invito que abran conmigo entonces en el libro de Mateo capítulo 12, en el versículo 38. Leemos allí entonces una porción de las Escrituras. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Hasta allí la lectura de la palabra. Así que les invito a inclinar vuestro rostro para que oremos al Señor. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, porque es tu gracia y misericordia, Señor, para conmigo y para con cada uno de mis hermanos que se paran en este lugar llevando tu santa y bendita palabra, Padre Santo. En esta hora te pido, Señor Jesús, que nos dé, Señor, revelación por tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, que nos des gracia, Padre Santo, para publicar tu grandeza, Señor, para publicar tu gloria, Padre eterno, sabiendo, Señor Jesús, que
Sin ti nada podemos hacer, Padre eterno. Usted es el que hace todas las cosas, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos, Padre Santo, para que usted lo pueda usar a su antojo, Señor, como usted lo que le parezca, Señor, usarnos, Padre eterno. En esta hora, Señor, te pido, Señor, de tu Espíritu Santo, que me des guianza, dirección, Señor Jesús, para publicar la grandeza de tu palabra, Señor Jesús, y que te darte a conocer, Señor, aquellas vidas, Señor, que no te conocen, Señor, y a cada uno que tenga necesidad, Señor, aquí alrededor del mundo, Señor, que sean ellos buscando tu rostro, Señor, para pedirte, Señor Jesús, la gracia y la ayuda, Señor, necesaria que ellos requieren, Padre eterno. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, te pongo cada una de las vidas en tus manos, Padre Santo. Cada pensamiento, Señor, cada mente, Señor, cada corazón, Señor, sean allí, Señor, puestos, Señor, delante de ti, para que usted los escudriñe, Señor, y sea usted redarguyendo los corazones, Señor, de cada uno de ellos, Padre eterno, para que puedan así buscar su rostro y saber su voluntad agradable y perfecta. Padre eterno, te ruego, Señor Jesús, que sea usted entonces poniendo esa palabra oportuna, sabia en mis labios, y que déle, Señor, la porción, Señor, que cada uno de ellos necesiten, Señor. Parta usted el pan, Señor, en esta tarde, Padre Santo, y déle, Señor, conforme a su voluntad agradable y perfecta. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pedimos. Amén y amén. Bendito sea, Señor Jesús. Glorioso es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces vemos, Señor, aquí que en este tema que el cual hemos de desarrollar en esta tarde, hemos titulado Señales Escriturales del Tiempo. Así que Dios en su gracia y misericordia siempre ha enviado entonces señales escriturales a la tierra. Y la gente y las religiones de ese día no la ven ni la creen. ¿Por qué? Hay una causa. Porque ellos están acostumbrados y se han amoldado al sistema el cual han vivido por muchos años. Y cuando viene un mensaje, cuando viene una señal de parte de Dios que a ellos les parezca raro, no la pueden creer. Porque aunque la pueden ver con sus propios ojos, sea visible, pero no la creen. Allí siempre ha pasado con las religiones del día que se está viviendo. Dios en cada dispensación, en cada etapa de la vida del ser humano desde que está aquí sobre la tierra, Él ha enviado siempre una señal, ha enviado siempre un mensaje, ha enviado siempre a pregonar el Evangelio para que la gente pueda entonces despertar a la realidad, lo que Dios quiere hacer o llevar a cabo. Pero muchos, como dijimos, no lo pueden ver y tampoco lo creen. Cuando Dios envió, vamos a un ejemplo, cuando Dios envió a Noé a construir el arca y a Noé a pregonar el Evangelio, a decirle, llamar a las almas que se arrepintieran de sus pecados, porque iba a venir un diluvio, porque iba a destruir la tierra por causa del pecado. Allí estaba la señal, el arca en construcción, pero también estaba el pregonero, el cual era Noé, el mensajero que Dios había enviado para que les hablara a aquellas vidas, que se arrepintieran. Pero estaba entonces la trompeta sonando y estaba la señal, que era el arca, pero no creyeron. Antes tildaron a Noé de loco, porque era imposible para aquella generación, aunque era muy avanzada. Quizá usted piense, pero es una generación muy antigua. Sí, pero había mucho avance tecnológico en ese día, el cual los avances que había en ese tiempo no los vemos en el día de hoy. No vemos cómo una pirámide fue construida en aquel tiempo. No vemos las pinturas que hubo en aquel tiempo, no las vemos en el día de hoy. Las cosas cuando embalsamaban a los cadáveres, no las vemos hoy en el día de hoy. O sea que había más avance todavía que en este tiempo que estamos viviendo. Pero vemos que Dios, cada vez que quiere hacer algo aquí sobre la tierra, o quiere hacer llamar al hombre que se arrepienta, que vuelva a Dios, entonces manda una señal y manda el pregonero, manda la trompeta, el cual es su mensajero, y a traer un mensaje de parte de Dios a la tierra. En ese tiempo fue a Noé. Estaba el arca, fue construida en un lugar alto, no fue en la orilla del mar, no fue en lugar de un río, no, fue en la parte alta de un cerro,
en una montaña, el cual fue construida esta arca. Y la gente quizás diciendo, este está loco, es imposible que vaya a llover, porque nunca había llovido. Pero el mensaje era, viene un diluvio, así que se arrepientan. Así que era trompeta sonando y la señal estaba ya visible delante de ellos, la podían ver, pero no la creían. Descreían el mensajero, descreían el mensaje el cual estaba sonando para ese día. Igualmente, ¿qué pasó con ellos? Todos se los llevó el diluvio, menos 8 personas que se salvaron de ese mundo. Pero igualmente, entonces, el mensajero que Dios le mandó, las señales vinieron con Moisés cuando iba a sacar el pueblo de Israel. Era el mensajero con las señales con él, el cual Moisés le fue al faraón y allí le dijo que dejara ir a su pueblo, ese era el mensaje, porque ese pueblo le iba a servir allá en el Sinaí. Pero, ¿qué iba entonces a decir el mensajero a este hombre? Que si no dejaba ir el pueblo, entonces iba a venir entonces a juicio para ese país de Egipto, el cual era Faraón, el presidente, el que mandaba en ese lugar. Pero estaba el mensajero y también estaban las señales con él, el cual cuando se negó este hombre, el Faraón, vino entonces juicio, vinieron las señales, el cual fueron las 10 plagas que trajo a Egipto para que dejaran a ir a su pueblo. Estaba el mensajero, pero estaba también las señales con él, allí guiándolo y haciéndolo ver, ser visible, que era Dios en la escena, que era Dios mandado directamente por su mano a través de Moisés. ¿Creyeron? No, no creyeron. Antes lo rechazaron, lo querían era matar más bien, y por lo tanto ese faraón y todo su ejército y todos los incrédulos que no les creyeron al mensajero y a las señales tuvieron que perecer entonces por no aceptar el mensaje que había traído a través de Moisés. Así igualmente, el mensajero que le mandó Dios con señales y el prodigio en sus labios, el cual fue el profeta Elías, que era el mensajero al rey Acab. El rey Acab era un hombre que estaba llamado a guiar al pueblo de Israel, dirigido a que guiaran y sirvieran al Señor. Pero ¿qué hizo este hombre? El rey se fue a la idolatría junto con su esposa, el cual se hizo un yugo desigual, se casó con una mujer idólatra, el cual fue Jezabel, y a Dios le desagradó tal cosa que entonces llamó a su pregonero, al hombre mensajero, el cual fue Elías para ese tiempo, y el mensaje que le iba a llevar allá al rey Acab era que Dios había mandado a través de él que le dijera al rey Acab, preséntate delante de él y dile que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Ese era el mensaje del pregonero de ese día, el cual era Elías, profeta. Pero ¿qué siguió entonces? Las señales siguieron allí. Los cielos fueron cerrados por 3 años y medio y hubo hambruna en Israel, hubo muerte, hubo dolor por causa que el hombre que estaba allí para dirigir el pueblo descreyó al mensajero, descreyó las señales escriturales que estaban allí delante de él, porque él sabía que Elías era el hombre, era el profeta de Dios para ese tiempo. Por eso cada uno, en cada momento, cada dispensación de Dios, envía un mensajero y ha enviado señales para aquí, para la tierra, para que el hombre crea y que Dios existe. Y la Biblia dice que a Dios se cree por fe, y fe es revelación. Así que Dios en su gracia y misericordia siempre ha enviado un mensaje para advertir al hombre de que Él está allí, que si hacen lo malo, el juicio está a la mano. Pero Dios no trae un juicio al hombre o no trae un juicio a la tierra sin antes advertirlo. Así que Dios es grande y misericordioso. Y cuando el Señor Jesús se manifestó, era la señal escritural para el día que estaban viviendo. Era esa señal perfecta que habían, la Biblia escrita estaba hablando de él por todos los lugares desde el principio, que vendría un Mesías
Pero ¿qué hicieron aquella gente, aquella persona que estaban llamados a reconocerlo? No lo vieron, no lo oyeron, porque les parecía raro el mensaje que traía para ellos en ese día. Por eso Dios cada tiempo manda entonces un mensaje y manda señales para que la gente pueda entrar y volver a los caminos del Señor. El Señor trajo un mensaje, podemos decirle, un mensaje nuevo para ese tiempo, para ese día de las denominaciones de cuando Él estaba aquí sobre la tierra. ¿Y por qué no lo oyeron? ¿Por qué no lo creyeron? Porque estaban sumergidos completamente en sus credos, en sus ideas humanas, y ellos estaban ya amoldados a lo que de día a día estaban haciendo, de ir a la iglesia, venir a la iglesia, de ir y venir, entrar y salir, ya estaban acostumbrados. Y no entonces cuando llegó el mensajero, llegó el nuevo mensaje que trajo el Señor, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, con señales y maravillas, prodigios hechas por Él, pero ellos no lo pudieron ver y lo rechazaron. Así que Dios en cada momento, cada dispensación, entonces está enviando mensajeros y una voz, una trompeta sonando, predicando, con señales y prodigios para que puedan ver y captar que es Dios en el negocio. Así que Dios trajo ese mensaje nuevo y no lo pudieron reconocer. Cuando Él dijo, yo soy el Señor del sábado, para ellos era algo terrible, porque si sabían que Dios le había dado el sábado era para descanso, aquellos fariseos, escribas, tenían que descansar porque era una ley, la ley de Dios, pero Él dijo, yo soy el Señor del sábado. Entonces ellos no podían comprender eso, era un mensaje muy extraño para ellos y no lo podían aceptar, por lo tanto lo rechazaban, lo huían de ese mensaje, más bien al contrario, contradiciendo al Señor. Y si leemos allí en el capítulo 12 de Mateo, dice allí el Señor, desde el versículo 1 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en sábado, y sus discípulos tenían hambre, y comenzaron a coger espigas y a comer, y viéndolos los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. O sea, que era prohibido para ellos. Y Él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David teniendo el hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era ilícito comer, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿No habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supiese que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Allí estaba entonces, dándole entonces allí a ellos, diciéndolo que Él es el Señor del sábado, que Él era el descanso para el hombre, para el ser humano. Ya no era el sábado en la ley, porque Él era la gracia que había llegado delante de la presencia de aquellas vidas que estaban allí, y diciéndoles yo Él mismo que Él venía a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Así que Él era el Señor del sábado y le estaba poniendo entonces manifiestamente las señales y los prodigios que Él estaba haciendo delante del pueblo, que era sanando a los leprosos, resucitando muertos, allí levantando paralíticos y todas estas cosas, pero ni por las señales ellos podían captar que era el Mesías que estaba prometido a través de las Escrituras. Era una señal escritural, pero ellos no la podían ver, no la podían captar, que estaba allí el Rey de Reyes y Señor de Señores delante de su presencia. Así que ellos negaron entonces que Él era. ¿Y qué hicieron entonces? Ellos, dice allí en el versículo 9, y partiéndose de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí iba allí uno de que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar en sábado?
por acusarle, era una trampa que le estaban montando al Señor, y preguntándole que si era lícito curar el sábado. Y el Señor les responde y dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si cayere esta en una fosa en sábado, no le echaréis mano y la levantaréis? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito es en sábado hacer bien. Entonces dijo en aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y fue restituida sana como la otra. Allí sanó entonces aquel hombre que tenía la mano seca, lo hizo que estirara la mano y se la restauró a su normalidad como su otra mano. Pero aquella gente entonces, ¿cómo se crujirían los dientes cuando el Señor estaba haciendo una buena obra ya en el día del sábado? Porque ya le estaba diciendo que Él era el Señor del sábado, que Él era el que había constituido el sábado, pero ellos no le podían creer porque era un mensaje raro, extraño para ellos en ese tiempo, en ese día, que estaban viviendo, podemos decirlo así. Ellos estaban acostumbrados a su denominación. Por eso vemos allí entonces que cuando le dijo el Señor, más terrible aún todavía: yo soy el pan que he descendido del cielo. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Así que Él les dijo esa porción allí, y quizás más fuerte para ellos era, porque no podían creer eso. Y vemos que hasta uno de los mismos discípulos que el Señor los había escogido para que lo ayudaran a predicar el Evangelio, a llevar la buena nueva de salvación, ellos también se turbaron, porque muchos empezaron a irse y dejarlo solo cuando Él dijo esa palabra. ¿Y qué dijeron ellos? Dura esta palabra, le dijo Pedro, porque Señor, se están yendo. Y el Señor entonces solamente le dijo: ¿quieren irse ustedes también? Porque era un mensaje raro, era un mensaje nuevo para esa generación. No la podían recibir, no la podían captar, porque no les llegaba en su mente cómo era posible esto, que comamos su carne y bebamos su sangre. Era imposible. Por eso era un mensaje extraño para ellos. No podían captarlo allí en ese momento. Así que el Señor continuó entonces mostrándole las prodigios y las maravillas y escriturales, para que vieran que había una señal escritural del tiempo, el cual estaban viviendo en ese momento, y se estaba presentando delante de ellos. Entonces vemos allí que él fue cuando le pidieron entonces al Señor Jesús: danos señal, le dijeron, danos señal de ti mismo, y para creerte. Pero entonces el Señor allí, vamos entonces a Mateo 12, vamos al 38, versículo 38, cuando le dice entonces: respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Ve? Ahora, estaban pidiéndole señal como era para a ver si se equivocaba, para así buscar cómo prenderlo y matarlo y crucificarlo. Queremos ver de ti señal. Y el Señor lo que les respondió fue entonces, les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas la señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Así que Dios estaba allí entonces, el Señor Jesús, dándole entonces la respuesta a aquella pregunta que ellos le dieron: danos señal. Y Él estaba dándose la señal escritural allí, y no la pudieron captar. ¿Cuál era esa gran señal que Él estaba dando? La que le pasó en el pasado, años atrás, al Jonás profeta, el cual ese hombre, Jonás, era el profeta de Dios, era la voz, era la trompeta que estaba sonando para una generación que estaba mala en aquel día, el cual era una ciudad llamada Nínive, que estaba sumergida en el pecado. Pero Dios entonces levantó a este hombre, Jonás, y lo mandó a pregonar, a predicarle la palabra allí, que se arrepintieran,
porque si no lo iba a destruir dentro de 40 días si no se arrepentían. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás, como el hombre de Dios, el hombre que iba a sonar aquella trompeta y traer la señal, allí entonces lo que tomó fue entonces otro rumbo. En vez de ir para Nínive, cogió para Tarsis, otra embarcación. Pero vemos allí que Dios le saca provecho a todo. Dios sabe cómo hacer las cosas. Nosotros quizás no lo entendemos muchas veces, pero Dios sabe hacer las cosas como Él tiene un propósito en todo. Así que Jonás quizás en su pensamiento diría, no, yo conozco al Señor. ¿Qué voy a hacer yo para allá? Si Dios es muy bueno, Dios es muy misericordioso. Él de todas maneras Él los va a salvar, Él los va a perdonar. Él no los va a matar como dijo que los va a hacer. Se los va a perdonar. Y además, yo soy judío, dijo él. Soy judío y ellos son gentiles. No, yo no me van a creer. ¿Qué voy a hacer para allá? Que levante más bien uno de entre ellos o un pastor de la dominación de ellos y ellos le van a creer, pero a mí no van a creer. Quizás serán los pensamientos que Jonás pensaba allí en su corazón, pero no eran así como él decía. Tenía que hacerlo como Dios le había dicho. Así que Jonás se embarcó en esa nave para ir a Tarsis, y allí entonces Dios tuvo que levantar una gran tempestad para luego entonces allí sacarle provecho a la situación. Dice la Biblia que se levantó esa gran tempestad y allí los marineros y los capitanes que estaban allí en el barco, que hacían los grandes esfuerzos para guardar aquella nave no se hundiera, de no naufragara, pero no podían. Así que llamaron a Jonás y supieron que le preguntaron que de dónde era, quién era él, quién era su Dios. Y allí entonces Jonás les respondió que era judío, que venía de Israel, que era su Dios era el gran Jehová de los ejércitos, que era el creador de los cielos y la tierra. Allí entonces le dijeron entonces Jonás que la culpa que estaba esa ola así enfurecida era por su culpa, el cual Dios le había dicho que fuera para un lugar y se fue para otra. Allí les echó la historia. Allí entonces la única forma, le dijo Jonás, que usted se cese en esta ola y que el viento se acalle, será que me amarren por los de pies y manos y me lancen hacia fuera del barco. Y así entonces esta gente tuvieron que hacerlo, aunque no querían. Ellos hicieron lo posible para no matar a aquel hombre, porque se ven que el hombre que iba a morirse, ahogado. Pero ellos no querían hacer eso para que la sangre no estuviera en sus manos. Y allí entonces tuvieron que entonces amarrarlo, porque no podían hacer que los vientos callaran, ni las olas enfurecidas se achicaran. Sino que entonces tuvieron que lanzarlo así, y cuando lanzaron, entonces allí vino un gran pez, y allí entonces se lo tragó, y allí se lo llevó para Tarsis, entonces donde tenía para Nínive, donde tenía que llegar, donde Dios lo había mandado. Ahora, ¿cuál fue la situación? ¿Cuál fue el provecho que Dios le sacó a esta situación? Que había unas vidas allí en aquel barco que iban para Tarsis. Esas vidas, esos marineros, esos capitanes que estaban allí en aquel barco, cuando vieron esa gran señal de que Jonás le dijo, es mi culpa y láncenme que eso para que no perezcan. Allí entonces vieron cómo se bajó el viento, se bajó las olas y se calmó toda la tempestad. Y ahora ellos podían glorificar a aquel Dios de Jonás y rendirle entonces culto, rendirle entonces, darle ofrenda a ese Dios grande y poderoso. Podemos en pocas palabras, vamos a decirlo, que se convirtieron allí a ese Dios, porque ya vieran que decían en realidad que era el Dios que había creado el cielo y la tierra, que era el único Dios. Ellos habían creído entonces a la predicación de Jonás, allí en la simplicidad. Por eso, cuando este pez entonces, ¿qué pasó? Se lo llevó entonces de vuelta allí a Nínive, donde tenía que hacer el trabajo el cual Dios lo había enviado como mensajero. Ese mensaje tenía que llevar a cabo, esa trompeta que tenía que sonar allí, Dios tiene que hacer lo que llegara de una u otra forma. Y por lo tanto, cuando llegó allí a la playa de Nínive, dice la Biblia que fue llevado por ese pez y allí en la playa lo soltó. Y cuando la gente lo vieron allí, ¿qué hicieron? Se espantaron porque vieron, no, aquí viene para ellos creían en un Dios pez. Ese era el Dios de ellos, el Dios pez. Y cuando vieron ese gran animal que sale del mar y sale un profeta, un hombre de la boca de ese animal, y salió
entonces a la ciudad a pregonar el evangelio, a pregonar que si no se arrepentían, iba a destruir Dios esa ciudad. Allí entonces ellos pusieron a ayunar, desde el rey hasta los animales lo pusieron a ayunar, y allí arrepintieron. Ese es lo que le estaba diciendo entonces el Señor a esta generación que estaba delante de él. Esa es la señal que le iba a dar, que como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así iba a estar el Hijo del Hombre, él, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por eso esta generación se iba a levantar entonces en el juicio para condenar a aquella generación, el cual no creyeron entonces en la predicación del gran mensajero del día, el cual era las señales escritural del tiempo que estaban viviendo en ese momento. Dice el versículo 42, y la reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Vemos el relato de esta reina. Aquí dice el austro, pero dice en otra parte la reina de Seba o la reina del sur, y que también es dicha depende de la traducción que tenga la escritura de la Biblia, pero es la misma. Y ella, ¿cómo vino? Ella oyó del gran hombre que estaba en Israel, el cual era Salomón, que estaba dotado de una sabiduría tremenda, el cual era Dios en el mismo Salomón, para darle entonces juicio justo a la gente que estaba en ese tiempo que estaban viviendo, el cual Dios en su gracia le estaba dando paz a la tierra, porque con la sabiduría que tenía Salomón, podemos decirle que era el mismo Dios allí. Hubo 40 días sin guerra ese país de Israel y todo el mundo, porque todos venían de diferentes partes del mundo a oír la sabiduría de Salomón. Y ahí con ella fue esta reina de Seba, el cual buscó ansiosamente, anhelaba oír de Salomón la sabiduría que tenía, porque le habían contado a ella, pero ella misma quería verlo con sus propios ojos, quería ella misma oírlo con sus propios ojos. Por lo tanto ella fue, y dice la Biblia que fue 3 meses, estuvo montada en los lomos de un camello, no le importó los rayos del sol, no le importó la tempestad, quizás lluvia, no le importó la arena, que el desierto el cual estaba caminando por allí, en los camellos, no le importó eso. Ella quería y tenía deseo, te anhelaba ver y oír la sabiduría que tenía este hombre, Salomón, allá en Israel. Por lo tanto llegó allí y obtuvo lo que tenía su corazón, y Dios le abrió lo que ella pensaba, lo discernió los pensamientos, le dijo todo lo que ella quería saber, y aún le dijo más todavía. Cuando regresó más llena todavía de lo que ella pensaba. O sea, ella quedó corto lo que yo pensaba de la sabiduría que tenía Salomón. Por lo tanto, Dios la presenta y se los muestra aquí como señal a esta generación de ese tiempo, que dice que ella se va a levantar en este día y va a condenar a esa generación. ¿Por qué? Porque ella creyó a la sabiduría de Salomón y lo buscó. Y aquí lo más tremendo al final, cuando dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Oiga, eran los testigos que Dios estaba poniendo allí como ejemplo, Jonás profeta y la reina de Seba, como testigos que ellos vieron la gracia y la misericordia de Dios, y que vieron los prodigios y las señales escriturales para su tiempo. Pero esta gente aquí no la podían ver, no podían captar. Por eso le dijo él aquí, he aquí más que Salomón en este lugar. Ahora, algo tremendo aquí, porque ¿qué significa he aquí? He aquí el significado, dice que significa mirá y está atento. Mirá y está atento. Es como si yo le digo, míreme a mí y esté atento a lo que yo le voy a decir. Es un ejemplo, usted va a alguien y le dice, mírame, y está atento. Entonces, usted tiene que estar mirando a la expectativa. ¿Qué es lo que le va a decir aquella persona? Para usted captarlo, para usted oírlo y obedecer lo que va a hacer. Así está Dios en este tiempo llamando a las vidas. Mirar y está atento.
La Biblia dice que mirad todos los términos de la tierra y serán salvos. ¿A quién van a mirar? A ese Dios grande y poderoso, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señales escriturales del tiempo el cual estamos viviendo. Eso es lo que usted tiene que ver y captar, amigo que me escucha en esta hora. Así que Dios le da el ejemplo que levantará estos testigos en el día del juicio y condenará a esa generación. Y no solamente a esa generación, sino a esta generación incrédula también, que no quieren creer en las manifestaciones del Hijo de Dios, en las manifestaciones de los hijos de Dios. Allá era el Hijo de Dios, ahora aquí son los hijos de Dios, regados alrededor del mundo, un pueblo peculiar, un pueblo puro, santo, sin mancha, sin mácula, el cual Dios está perfeccionando. Pero ¿cómo? Dios en su gracia y misericordia está haciéndolo al modo que solamente Él sabe hacerlo, con instrumentos en sus manos, con ministerio y con dones en la iglesia, el cual es su casa para corregir a cada hombre y a cada mujer que se llega a Él. Así que Dios en su gracia y su misericordia está entonces dando a conocer cada detalle, cada señal que Él está haciendo para que vean lo grande que es Él. Por eso Él dice, mirad y está atento. ¿A qué? A la voz de Él, a la voz de su precepto. Mirad mis leyes, mirad mis mandamientos, mirad mis ordenanzas y obedecerlas. Es lo que Dios quiere, que el ser humano, el hombre y mujer que está sumergido en el pecado, puedan mirarlo a Él, cara a cara. Vemos allí entonces lo que dice el hermano Branham. El hermano Branham dice así en un mero mensaje, dice, cuando Dios envía un don a la tierra como señal y la gente lo cree, es una de las edades más gloriosas que la gente haya vivido. Pero cuando Él envía señal y es rechazada, esa generación entra en caos. Así ha sido siempre. Así lo dice el mensajero de este tiempo del fin, el cual cuando la reciben, ese don, esa señal que Dios envía, esa trompeta sonando y la reciben, es aceptada y entonces es una edad gloriosa. Pero cuando es rechazada, cuando dicen, no, eso no es así, eso no me gusta, eso no me cuadra, entonces allí es donde entonces entran en caos, entran en confusión y viene entonces el gran problema para el ser humano, el cual por falta de inteligencia, por falta de meterse en las escrituras, no pueden ver entonces las señales escriturales del tiempo el cual se está viviendo. Dios entonces sigue trabajando, sigue enviando mensajes alrededor del mundo para que pueda entonces buscar de la presencia de Dios y arrepentirse de sus maldades, de sus pecados, y Él así poder perdonarlo. Así que cuando Dios entonces envía una señal, un don, una trompeta, pregonando un mensaje nuevo para los tiempos que está viviendo la denominación de ese día, es extraño para ellos, no la pueden aceptar porque eso es diferente a lo que ellos han vivido, lo que ellos han aceptado, lo que los líderes le han enseñado. Entonces ellos prefieren entonces quedarse con el mensaje viejo y entonces rechazar el mensaje nuevo que Dios le trae. Dios no se queda estancado en un solo lugar, déjeme decirle, amados hermanos. Dios es un Dios que va de luz en luz, como la luz de la aurora. Él no se queda allí, Él va adelante, Él no se estanca. Por eso Él tanto está enviando mensaje tras mensaje para que la gente pueda captar y así llegar entonces al conocimiento de la palabra de Dios. Ellos no la reciben, no la aceptan, la denominación del día, porque no pueden, no la creen. Es muy diferente como ellos están acostumbrados a hacerla. Pero el Señor prometió en su gran misericordia que Él restauraría. Él dijo a través del profeta Joel, del capítulo 2, del versículo 25, Él dijo, yo restauraré lo que se comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Él dijo que iba a restaurar todo lo que se había perdido, todo lo que el árbol de vida, todo aquel,
se habían comido esos animalitos, que habían destruido el árbol que Dios había mandado allá en el día de Pentecostés, cuando derramó su Espíritu Santo sobre toda carne, que era la promesa dada por Joel igualmente en el capítulo 2, allí entonces ese árbol estaba siendo entonces comido completamente por la astucia del diablo y habían pervertido la palabra y se han metido todo dogma, creencia de religiones diferentes y le habían hecho pedazos. Entonces habían entonces dañado ese árbol, pero Dios dijo, yo restauraré, yo lo traeré otra vez a mi posición. Así que él empezó entonces con Martín Lutero a reformar esa palabra de Dios, a traerla otra vez a la posición el cual quiere llevarla. Y si continuó con Juan Wesley, luego siguió con los pentecostales. Así que él con Martín Lutero empezó con una porción de la palabra y fue: el justo en su fe vivirá. Esa fue la porción que Dios le dio a este hombre para ir restaurando, para ir reformando la palabra y llevarla a la posición original. Allí le dio esa porción a Martín Lutero. Lutero era un monje católico, pero déjeme decirle que él, cuando Dios le reveló eso, él se dio cuenta que ya no podía estar en esa iglesia el cual él había estado. Y él dijo, no, esto no es así, es por fe que soy salvo. El justo por su fe se salvará. No es que iba a tener que pagar plata para ser salvo, para que Dios le diera la vida eterna. Él no tiene que pagar plata para ser bautizado, tiene que dar plata para casarse, tiene que dar plata para hacer la primera comunión y todas estas cosas. No, no era por plata, la salvación era por fe. Y allá le pedían plata que para sacar los muertos del purgatorio, el cual eso no existe porque el purgatorio es aquí sobre la tierra. Allí entonces Martín Lutero revolucionó entonces y dividió la Iglesia Católica con ese mensaje de preparación para la restauración que venía más adelante. ¿Y usted cree que la Iglesia Católica aceptó el mensaje de Lutero, aunque era uno de ellos que estaba allí, pero lo aceptó? Déjeme decirle que no lo aceptó, lo rechazó. Antes querían matar a Lutero porque decían que era un hereje, el cual no estaba de acuerdo con lo que ellos habían enseñado, con lo que ellos estaban enseñando y dándoselo al pueblo. Pero allí estaba la división entonces, cuando llegó ese mensajero, esa trompeta sonando, y lo rechazaron entonces. Luego pasó a Juan Wesley, el cual Dios le reveló otra porción de la palabra, que era: el justo por su fe vivirá. Pero, ¿qué hicieron entonces lo de Martín Lutero? ¿Aceptaron ese mensaje de Juan Wesley? Deben decirle, no lo aceptaron tampoco, porque era diferente, era un mensaje nuevo para ellos y no lo pueden aceptar. Pues entonces se quedaron estancados los de Martín Lutero y continuó entonces Juan Wesley con el mensaje: el justo, el sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Qué decían quizás los luteranos, los Martín Lutero? Quizás decían, no, pero es que nadie es santo, santo solamente es Dios, allí todos somos pecadores. Pero ese era el mensaje que Dios le había dado a este hombre: el sin santidad, nadie verá a Dios. Era otra porción de la palabra, llevando la palabra a ser restaurada. Ahora, se levantó luego los pentecostales con la restauración de los dones allí en la iglesia. ¿Y usted cree que cuando llegaron esos dones allí a la iglesia, en los pentecostales, usted cree que lo aceptaron de muy buena manera los de Juan Wesley? No. Déjeme decirle que no lo aceptaron ni de Juan Wesley, ni los de Martín Lutero, ni los de la Iglesia Católica. Jamás lo podían aceptar porque era un mensaje muy extraño, porque ellos sabían que quizás, no, pero es que esas lenguas extrañas, esas visiones, esos sueños, no, eso no puede ser, porque sabían que ahí se puede meter el enemigo y no quisieron aceptarlo. Así es el día de hoy, la misma manera las denominaciones del día de hoy. Y aún el mensaje, no quieren aceptar lo que es
los dones espirituales en la iglesia. Están rechazándolo como hicieron allá en el principio, en la parte cuando empezó Dios a reformar y a restaurar todas las cosas que Él prometió por la boca del profeta Joel. Vinieron los pentecostales, se restituyó allí los dones espirituales y no pudieron aceptarlo tampoco entonces. Nunca han aceptado la denominación, los mensajes nuevos que Dios trae a través de un mensajero, un profeta, un pregonero de la palabra. Vemos la experiencia que tuvo nuestro hermano Branham a través de aquel granjero que tenía un árbol allí en la hacienda en el cual tenía él. Y este árbol era de naranja, pero resulta que las ramas que había frutos diferentes, había naranja, había grapefruit, había limón y otros cítricos allí. Y el hermano se pone a observar aquel árbol y le dice por qué tienen esos árboles, ese tipo de frutos, diferentes frutos en ese mismo árbol. Y qué fruto era el árbol original. Y él dijo, ese es de naranja, le dijo el hermano. Pero ¿por qué tiene entonces naranja? Tiene grapefruit, tiene limón. Él dijo, porque son injertados ahí en la mata de naranja. Allí cada rama son injertadas en el tallo de esa mata de naranja y entonces por eso quedan ese tipo de frutos diferentes. Y entonces el hermano Branham le pregunta, pero ¿cuándo dará entonces naranja? El hermano le dice, bueno, cuando salga una rama original del tallo de la mata de naranja, ahí dará naranja. Allí el hermano Branham de una vez entonces se le prendió el bombillo. Y Dios le reveló allí entonces, y por eso dijo, con razón hay tantas denominaciones, con razón cada hombre, o sea, cada denominación dice ser cristiano y decir que son creyentes y dan frutos diferentes, dan frutos que no están acordes con la palabra, porque todos se agarran y se alimentan de la misma Biblia, todos se alimentan del mismo árbol original. Pero entonces, cuando ¿cuándo saldrá entonces una iglesia original? Cuando salga entonces la palabra pura de la base, de la fundamento, el cual el Señor mismo dice que no hay otro fundamento sino el que está colocado que sobre apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora vemos tantas denominaciones, tanta iglesia, tanta enseñanza falsa, errada, fuera de la palabra, alimentándose de la misma Biblia, pero no están dando el fruto correcto. Eso es lo que vio el hermano allí y lo vemos nosotros en este mismo día. Por eso hay señales escriturales y mensajeros llevando la palabra, llevando el mensaje, pregonando este evangelio eterno de salvación, pero muchos entonces la rechazan. ¿Por qué causa? Por sus costumbres, sus enseñanzas erradas que siempre han oído y han visto. Así que por eso el Señor entonces les dijo entonces a aquella generación, cuando les pidió señal, les dijo que señal no les iba a dar sino les iban a los profetas, y les dijo entonces que iba a levantar entonces en el día del juicio a Jonás, iba a levantar a la gente de Nínive, y iba a levantar entonces a la reina del sur, a la reina de Seba, para condenar entonces esa generación que no habían creído al mensajero, que habían llegado con señales escriturales en el tiempo el cual estaban viviendo. Así está entonces esta generación que está entonces contradiciendo la palabra de Dios y está negando la eficacia de la palabra y negando que eso no puede ser, cuando ya Dios prometió por la boca de los profetas, por la boca de Joel, que Él restauraría, y ya estamos viendo con nuestros propios ojos y oyendo con nuestros propios oídos lo que el Señor está haciendo con maravillas escriturales en medio de su pueblo. Así que, amados hermanos, abre ojo espiritual y mire al Señor. El Señor te dice en esta hora, he aquí. ¿Qué significa? Mírame y está atento. Ahora, dígale usted entonces, Señor, oye, he aquí, mírame, mira mi corazón y esté atento a mi clamor. Él oirá tu oración, Él oirá tu deseo que tiene en tu corazón
y que Él entonces te pueda salvar y rescatar de la condición en la cual estás tú fallándole al Señor. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente en esta hora. Les invito a orar. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, por tu amor, Señor, por tu bondad, Señor Jesús, por las palabras, Señor, que nos has puesto en nuestros labios, Señor, hablarla con confianza, Señor, al pueblo, Señor, que está allí, Señor, sediento de ti, Señor. Tanta vida, Señor, en el mundo, Señor, que están allí, Señor, buscando una palabra, pero la confusión, Señor, que hay en el mundo, no los deja, Señor, captar, Señor, tu voz, Padre eterno. Permite, Señor Jesús, que abras a usted, Señor, el entendimiento, Señor, cada uno de ellos, Señor, para que ellos puedan ver y captar, Señor, que usted, Señor, es el gran Dios todopoderoso, que sin usted no hay vida, Padre eterno. Usted, como dijo ya, Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que coma mi pan y coma mi carne tiene vida eterna. Que ellos puedan comer de tu palabra, que ellos puedan saborear, Señor, de ese manjar que usted tiene para cada uno de ellos, Señor Jesús, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido para que ellos puedan también buscar su rostro. Para gloria se lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, voy a darle entonces la invitación nuevamente para mañana, cuando otro de mis amados hermanos que ha de estar aquí trayendo este mensaje que Dios le ponga en su corazón para sus vidas y para que ustedes puedan ser edificados. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.